¿Qué tal? Buenas tardes, soy la maestra Yelitza Ayala del Laboratorio de Infraestructura Vial. Vamos a ver hoy cómo se realiza el ensayo de viscosidad rotacional en cementos asfálticos. Bueno, vamos a comenzar por definir qué es la viscosidad. La viscosidad se define como la fricción interna de un material, que es la resistencia a fluir de los mismos, y esta se denota por la letra griega eta. Imaginemos dos materiales diferentes, en este caso agua y miel. Si tuviéramos en un recipiente, en un frasco agua y en un frasco un tarro de miel, a nosotros al vaciar el agua, este fluiría rápidamente y cae. Por otro lado, la miel tardaría un poco en fluir. Como bien conocemos, podemos hacer este experimento en casa y la miel podría tardar bastante en caer. Ambos a temperatura ambiente, y así es como podríamos empezar a ver una diferencia en las viscosidades de distintos materiales. Otro factor que nos influye en la viscosidad, que es muy importante, es la temperatura. Imaginemos un mismo material. Es como el caso del asfalto. El asfalto funciona de la siguiente manera. A una temperatura baja, y baja podemos decir un rango aproximado de 50 grados centígrados, el material no va a fluir. Lo vamos a poder voltear de un recipiente o una lata y el material no va a caer. Sin embargo, si vamos incrementando la temperatura de este material, por ejemplo, 80 grados centígrados, pudiera comenzar a fluir un poco. En la siguiente imagen podría ser 100 grados centígrados, fluye con mayor facilidad, pero no de mayor medida, y así subsecuentemente hasta llegar a una temperatura a la cual el asfalto fluye completamente. Esta sería aproximadamente 135 grados centígrados, 150 grados centígrados. Entonces, lo anterior, lo que es importante aquí notar o quedarnos con esa idea es que la viscosidad es un factor que va a cambiar dependiendo del tipo de material y dependiendo de la temperatura a la cual se encuentre este material también. Además que existen otros factores que también influyen en la viscosidad en un mismo material, como por ejemplo la tasa de corte o la velocidad a la cual se le esté aplicando una fuerza. Vamos a ver cómo se determina la viscosidad o cómo se define. El cociente de viscosidad se define como un esfuerzo de corte entre una tasa de corte. El esfuerzo de corte, pues como bien sabemos, es una fuerza entre un área, y la tasa de corte es una deformación de corte entre un delta T. En esta imagen vamos a ver un ejemplo con una animación, cómo funciona el ensayo de viscosidad rotacional. Tenemos una placa fija, tenemos un material. En este caso se observa con el color amarillo, un fluido cualquiera, y tendremos una placa en movimiento. El material va a tener cierto espesor L entre placa y placa, que nosotros al aplicarle una fuerza, la placa en movimiento se va a comenzar a desplazar. Al aplicar esta fuerza, el material se va a mover un cierto delta X. Este delta X lo que nos va a definir sobre el espesor del material es precisamente el valor de la deformación de corte. ¿Qué es lo que nos interesa en el caso de la viscosidad rotacional? Bueno, pues es obtener la deformación de corte, pero por unidad de tiempo. Entonces lo que hacemos es dividir la deformación de corte por un delta T y por consiguiente el otro factor por un delta T. Lo anterior nos da una deformación de corte por un delta T con unidades de velocidad por el espesor L. ¿Por qué? Porque tenemos un delta X por un delta T, lo que se define como una velocidad, y por lo tanto queda definida por velocidad por el espesor L. Entonces es de esta manera como tenemos definidas nuestras dos variables, el esfuerzo de corte y la tasa de corte. El esfuerzo de corte en unidades de fuerza por área y la tasa de corte en unidades de
velocidad por longitud, que en este caso sería el espesor de la película del material. De esta manera, la viscosidad es la tasa de corte, el esfuerzo cortante entre la tasa de corte con las unidades mencionadas anteriormente, queda en fuerza por longitud o distancia sobre área por velocidad. ¿Cómo podemos ver esto en unidades o cómo se maneja la viscosidad en cuestión de unidades? Bueno, pues tenemos una fuerza que normalmente se denota en newtons, una longitud en metros, un área en metros cuadrados y una velocidad en metros por segundo. Haciendo el cociente de dichas unidades, podemos llegar a que obtenemos que la viscosidad cuenta con unidades de newton por segundo sobre metro cuadrado, lo que nos da newton por metro cuadrado, pascales por segundo. De esta manera es como se denota, o la explicación de cómo se denota la viscosidad en unidades de pascales por segundo. Bueno, la viscosidad, como bien mencionamos anteriormente, es un parámetro que va a cambiar dependiendo del tipo de fluido. Al inicio realizamos la observación de cómo funcionaría, cómo sería el ejemplo de agua contra un tarro de miel, ¿sí? Sin embargo, en esta tabla podemos ver diferentes fluidos que podemos manejar en nuestra vida diaria a distintas temperaturas y cuáles serían sus valores de viscosidad, para que nos pudiéramos dar idea de los rangos de viscosidades que manejan este tipo de materiales. Por ejemplo, el agua a 20 grados centígrados tenemos que tiene una viscosidad de 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Si lo comparáramos con el cemento asfáltico a 135 grados centígrados, que es una temperatura bastante elevada, tiene una viscosidad de 0.458 pascales por segundo, que es un valor mucho mayor a la del agua y a una temperatura mucho más elevada. Entonces, de esta manera podemos ver cómo tanto la temperatura como el tipo de material influye en cómo va a fluir este mismo. Ahora vamos a pasar a la parte de la ejecución del ensayo. Este ensayo se norma en México por el método de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el método MMP 405005/02, que es en el año 2002. En las normas americanas, este método se encuentra descrito en la norma ASTM D4402 y en la AASHTO T316. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres normas de referencia? Bueno, pues todas tienen, básicamente son los mismos principios, son los mismos pasos, en algunas cambian pequeños factores que generalmente no influyen en el resultado del material, ¿sí? Son adecuaciones que se hacen entre países, pero generalmente el resultado tiende a ser el mismo. ¿Qué equipos e instrumentos vamos a requerir? Necesitamos un viscosímetro rotacional, que es el equipo principal para este ensayo. Lo vamos a ver más adelante durante la ejecución del mismo. Este viscosímetro rotacional debe de contar con controlador de temperatura. Esto es muy importante porque el cemento asfáltico es un material que cambia sus propiedades con la temperatura. Y más importante, la temperatura cambia rapidísimo en el asfalto. Lo podemos tener caliente en el horno a 135 grados centígrados. En cuanto lo saquemos y vaciamos nuestra muestra, esta temperatura puede caer drásticamente. Entonces, es importante siempre en los ensayos del cemento asfáltico controlar la temperatura para poder tener una muestra estable. ¿Qué otro instrumento requerimos? La geometría de medición. La geometría de medición es una aguja o es el instrumento que va a estar sumergido dentro de la muestra de asfalto y es el que va a girar o provocar ese movimiento rotacional en el material. Necesitamos una cámara para la muestra de asfalto, que es, pues, como su nombre lo dice, el recipiente donde vamos a vertir la muestra de asfalto. Y necesitamos una balanza. La balanza es únicamente para colocar una muestra de asfalto de cierta masa, que generalmente viene especificada por el proveedor. La balanza no es imprescindible para este ensayo, dependiendo de la marca de nuestro viscosímetro rotacional. Es decir, existen equipos, o sea, viscosímetros rotacionales,
que ya tienen identificado dentro de la cámara para la muestra de asfalto una marca hasta dónde se debe de llenar de asfalto. Y por otro lado, existen otros viscosímetros rotacionales, como es en el que vamos a trabajar, que debemos de colocar cierta masa de asfalto para asegurar que nuestra geometría de medición va a estar completamente sumergida en la muestra y no va a quedar la muestra de asfalto ni más abajo ni más arriba. Y bueno, para finalizar esta parte, vamos a ver rápidamente los pasos o el procedimiento para la ejecución del ensayo, que es, inicialmente debemos precalentar el equipo a la temperatura de ensayo, ¿sí? No podemos iniciar el ensayo, el equipo sin estar caliente y después colocar la muestra de asfalto. ¿Por qué? Porque se va a enfriar rapidísimo, entonces vamos a tardar mucho tiempo en volverla a acondicionar. Entonces, inicialmente debemos siempre de precalentar el equipo. En este caso vamos a realizar nuestro ensayo a 135 grados centígrados, lo cual no es una temperatura normada, sino es la temperatura que se utiliza para determinar el grado PG de los asfaltos. Posteriormente, ya que acondicionamos nuestro equipo, vamos a colocar la muestra de asfalto dentro de la cámara y permitir que el asfalto se acondicione dentro del equipo nuevamente a la temperatura de ensayo. Esto lo debemos realizar durante al menos 30 minutos para asegurar que nuestra muestra de asfalto está realmente acondicionada a la temperatura de ensayo. No podemos colocar la muestra e inmediatamente iniciar el ensayo porque las temperaturas va a variar por cuestión de la temperatura. Una vez que se alcanza la temperatura del ensayo, una vez que se ha equilibrado, debemos de permitir que la muestra se equilibre adicionalmente 10 minutos más. Posteriormente, ya que tenemos la temperatura de ensayo fija, debemos elegir una geometría y una velocidad adecuada para obtener un valor de viscosidad confiable y un torque entre el 10 y el 98% de la capacidad del equipo. ¿Por qué es esto? Bueno, la norma como tal no nos está especificando qué geometría o bueno, el instrumento de medición debemos utilizar ni qué velocidad. Son variables que no están fijas dentro del ensayo. Lo único que debemos de cumplir es un torque entre el 10 y el 98% para asegurar que tenemos una medición confiable. ¿Sí? Entonces, con lo que nosotros vamos a jugar, pues es que con el tamaño de la geometría, que vamos a ver más adelante, y con la velocidad, para asegurar estar cumpliendo con este parámetro. Una vez que definimos qué velocidad y qué geometría vamos a utilizar, vamos a comenzar el ensayo haciendo girar la geometría dentro de la muestra durante 5 minutos. Bueno, después de 5 minutos los valores de viscosidad deben de estabilizarse. Esto porque al inicio del ensayo la viscosidad tiende a moverse mucho mientras la geometría está girando, siendo que conforme avance el tiempo, este valor va a tender ya a ser estable. Después de que la geometría estuvo girando 5 minutos dentro de la muestra de asfalto, debemos de registrar las 3 lecturas de viscosidad a cada 60 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos iniciar el ensayo con un cronómetro y en el minuto 5, en el minuto 6 y en el minuto 7 vamos a estar registrando las lecturas de viscosidad. ¿Sí? Así aseguramos que la geometría estuvo girando al menos 5 minutos dentro de la muestra de asfalto y posteriormente tenemos 3 lecturas a cada 60 segundos que para obtener el resultado final debemos de promediar dichas lecturas y así finalizamos el ensayo y obtenemos un resultado de viscosidad confiable con el promedio de estas 3 lecturas cuando ya estaban en un rango estable. Bueno, esta es la parte de la ejecución del ensayo. Ahora sí vamos a proceder a realizarlo en laboratorio. Bueno, para realizar el ensayo de viscosidad, como habíamos mencionado anteriormente, necesitamos un viscosímetro rotacional, que es este equipo. Este equipo cuenta con una cámara de temperatura, como podemos ver aquí, que es la que mantiene la muestra caliente, ¿sí? Y este es el controlador, los cuales vamos a encender. Además del viscosímetro, necesitamos la cámara donde vamos a colocar la muestra, que es este recipiente, la tapa de la cámara, que es la que va a mantener, o bueno, evitar que se pierda temperatura de la muestra de asfalto con el ambiente,
y las geometrías o agujas, como se pueden conocer también, de distintos tamaños. Podemos ver aquí en este estuche, tenemos 4 diferentes geometrías. Esto va a depender obviamente del fabricante del equipo, si puede tener más tamaños, una variedad más amplia, menor, etc. ¿De qué va a depender qué geometría vamos a utilizar? Pues precisamente del tipo de fluido al cual le vayamos a determinar la viscosidad. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo que queremos determinar la viscosidad del agua. Pues el agua es un material que fluye a temperatura ambiente, ¿no? Es un material que fluye muy rápido, muy fácil, entonces va a tener una viscosidad muy, muy baja. Para medir la viscosidad del agua, probablemente necesitaríamos una aguja mucho más grande a esta, bueno, trabajar con una aguja mucho mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos una mayor área de contacto con el material para lograr tener un torque, ¿sí? Porque es un material con baja viscosidad. En el caso de los asfaltos, por ejemplo, generalmente trabajamos con esta aguja, que es la TR9, porque dependiendo del área de contacto con el material es el torque que se va a generar. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar la viscosidad del asfalto a 135 grados centígrados con la aguja TR9. Bueno, pues cuando estemos haciendo la medición de viscosidad, que vamos a ver en este caso, se va a determinar también un torque. Este torque habíamos dicho anteriormente que tiene que estar entre el 10 y el 98%. Pero si nosotros quisiéramos realizar después la misma medición de viscosidad a una temperatura, no sé, por ejemplo, de 165 grados centígrados, pues evidentemente al subir la temperatura, la viscosidad del material va a bajar, porque el asfalto se va a volver más fluido. Como entenderlo de una manera más burda, se va a hacer más líquido, ¿no? Entonces, al tener un material más fluido, pues necesitamos que haya un mayor agarre con la aguja para que pueda generar un buen torque, una medición confiable. Entonces, posiblemente no estemos cumpliendo dentro de ese 10 y 98%. ¿Qué pasa si no estamos cumpliendo con ese 10 y 98%? Tenemos 2 posibilidades. Una opción es aumentar la velocidad a la cual va a estar girando la aguja por medio del equipo, ¿sí? Se incrementa la velocidad, por lo tanto se incrementa el torque generado. Pero hay ocasiones en los que el equipo, pues obviamente nos limita en velocidad, ¿no? Todos los equipos tienen un tope. En este caso, este equipo llega hasta máximo 200 revoluciones por minuto. Entonces, si llegamos a 200 revoluciones por minuto y obtenemos un torque todavía menor al 10%, pues tenemos una segunda opción para incrementar ese torque. ¿Qué va a hacer? Cambiar de geometría, utilizar una geometría más grande. Si utilizamos una geometría más grande, generamos mayor área de contacto con el material, entonces vamos a generar un mayor torque, ¿sí? Entonces, con esas 2 variables es con las que podemos jugar en el caso de los viscosímetros, con las dimensiones de la geometría y con la velocidad. Bueno, en el caso del asfalto, y cada quien va conociendo sus equipos haciendo pruebas, en este equipo utilizamos, como les había mencionado, la TR9. Cada geometría tiene una diferente nomenclatura. En este caso, la más grande es la TR8, está la TR9, TR10, TR11, etc. Porque de esta manera la vamos a identificar en el equipo. Nosotros le vamos a ingresar al equipo los datos de la geometría, es decir, le vamos a decir, estoy usando la TR9, y el equipo ya automáticamente sabe qué dimensiones tiene esta geometría para poder realizar los cálculos correctamente. Entonces, bueno, para iniciar el ensayo, encendimos nuestro equipo. En este caso, el equipo nos pide realizar una calibración inicial que es común de todos los equipos. Le ponemos Enter para que haga unos giros sin la geometría puesta y posteriormente ya podemos iniciar a controlarlo. En el controlador de temperatura tenemos que iniciar colocando la temperatura a la cual vamos a realizar el ensayo. En este caso, como lo había comentado previamente, vamos a realizarlo a 135 grados centígrados, que es la temperatura más usual que se utiliza en los cementos asfálticos, porque es la temperatura a la cual lo solicita la clasificación por grado PG. Entonces, bueno, para colocar la temperatura,
Procedemos a mover con las flechas en el controlador. En este caso, en la parte inferior tenemos el set point, que es la temperatura a la cual queremos realizar el ensayo. Vamos a poner 135 en el set point. Ponemos OK. Se coloca el símbolo de on, de que está calentando. Y tenemos en este caso la temperatura a la cual está la cámara, ¿no? La temperatura actual. En este caso ya están a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque el equipo se estaba utilizando previamente. Entonces ya estaba calentada la cámara, por eso es que muestra la misma que el set point. Si iniciáramos con el equipo frío, bueno, pues la temperatura estaría a la temperatura ambiente, probablemente 25 o 30 grados centígrados, y comenzaría a calentar hasta llegar al set point. En este punto o en este paso debemos esperar, ya que llegamos a 135 grados centígrados, debemos colocar la cámara, ¿sí? La cámara completamente limpia, la cámara donde vamos a colocar la muestra, dentro de la cámara de temperatura, para que se acondicione también a la temperatura del ensayo. ¿Por qué? Porque si yo dejo la cámara donde se coloca la muestra a temperatura ambiente y coloco la muestra y después la inserto en la cámara de temperatura del equipo, se va a bajar mucho esta temperatura cuando quiere iniciar el ensayo y se va a tener que esperar mucho más tiempo a que ésta se equilibre. Entonces se precalienta la cámara de la muestra dentro de la cámara de temperatura hasta que todo el sistema se equilibre a 135 grados centígrados. Por ejemplo, aquí podemos ver nuevamente en el control de temperatura que como yo inserté la cámara de la muestra, pues obviamente la temperatura de la cámara bajó, ¿no? Está bajando a 128, el set point, recordamos, es 135, entonces ahorita tiene que subir o recuperar la temperatura hasta 135 grados centígrados para poder iniciar a colocar la muestra de asfalto. Bueno, ahorita ya alcanzó la cámara de temperatura y la cámara de la muestra a equilibrarse a 135 grados centígrados. Ahora lo que sigue es colocar la muestra de asfalto. El asfalto se encuentra previamente ya acondicionándose en el horno a una temperatura también de 135 a 140 grados centígrados para que en el momento de colocarlo en la cámara de la muestra pues no haya una discrepancia muy grande, ¿no? Todo se puede equilibrar en el menor tiempo posible. Entonces, para colocar la muestra de asfalto debemos retirar la cámara de la muestra que está caliente utilizando las pinzas. Nos colocamos guantes de calor para poder manipular la muestra de asfalto y procedemos a sacarla del horno. Aquí en el horno podemos observar la muestra de asfalto que se encuentra acondicionándose. ¿Sí? Las muestras de asfalto siempre deben de acondicionarse tapadas porque es un material que tiende a envejecerse con la temperatura y con el aire. Para colocar esta muestra debemos de vertir una cantidad suficiente para que la aguja se sumerja completamente en la muestra de asfalto. Bueno, ya que colocamos la muestra de asfalto dentro de la cámara para la muestra, vamos a proceder a colocarla dentro del equipo. Esto se debe realizar rápidamente para que la muestra de asfalto no pierda temperatura. Ahora lo que sigue se debe colocar también la geometría que vamos a utilizar dentro de la muestra de asfalto para que todo se equilibre a la temperatura del ensayo previo a la medición. Se debe ajustar al equipo y debemos verificar que la geometría se encuentre completamente sumergida dentro de la muestra de asfalto y centrada, para que al momento de girar no vaya a tocar alguno de los bordes
de la cámara y generar un error en la medición. Entonces ahorita se encuentra bien centrada en el equipo. ¿Qué debemos hacer? Esperar, como mencionamos en el procedimiento, al menos 30 minutos para que se equilibre todo el sistema a la temperatura del ensayo. Y una vez que llegamos a 135 grados centígrados, que es en este caso nuestra temperatura de ensayo, esperamos 10 minutos adicionales para asegurar que todo el sistema está equilibrado. Bueno, en este caso ya pasaron 30 minutos que el equipo estuvo equilibrado todo el sistema a 135 grados centígrados. ¿Qué nos especifica la norma de la viscosidad respecto a la variación de la temperatura? Que esta debe estar en un rango de 135 más menos 1 grado. 30 minutos más 10 minutos adicionales a esta temperatura, podemos iniciar la medición. ¿Cómo iniciamos el ensayo? Bueno, debemos manipular el viscosímetro. Nos vamos a la parte de medida o medición, colocamos Enter y en esta parte es donde debemos especificarle al equipo qué tipo de aguja o geometría estamos utilizando. ¿Sí? Entonces utilizamos las flechas para movernos dentro de las opciones de distintas agujas. Tenemos la TR8 y llegamos a la TR9, que es la que habíamos comentado anteriormente que estaríamos utilizando. Si recuerdan, habíamos comentado cuáles son las dos variables que tenemos en el ensayo, pues la geometría y la velocidad. Entonces ahorita ajustamos la geometría a TR9 en el equipo, ahora vamos a ajustar la velocidad. Vamos a iniciar el ensayo a 100 revoluciones por minuto para observar los resultados y que ustedes puedan ver qué rangos de torque se están generando. Y posteriormente podemos ajustar dicha velocidad si es necesario. Geometría TR9 a 100 revoluciones por minuto, le damos iniciar y antes de dar iniciar debemos tener un cronómetro listo para empezar a tomar nuestras lecturas. Entonces colocamos on, doy iniciar el cronómetro y si vemos en esta parte el equipo empieza a aplicar la fuerza necesaria para que la aguja esté girando dentro de la muestra de asfalto. ¿Sí? Si recuerdan en la explicación previa, teníamos una placa fija y una placa en movimiento y en medio de dichas placas teníamos un material. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo ahorita en el ensayo. La placa fija es el tubo, el cilindro, la cámara de la muestra, que no se mueve, que está conteniendo la muestra de asfalto. La placa en movimiento es la aguja que está girando dentro de la muestra de asfalto y la muestra pues es el espesor entre ambos materiales, entre ambas placas. ¿Sí? Es de esta manera como aplicándole un par torsional el equipo va a registrar los valores de viscosidad o va a calcular los valores de viscosidad del material con una velocidad especificada. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos una velocidad de 100 revoluciones por minuto. El equipo nos está indicando un torque de 41.1%. Y este valor se encuentra cambiando constantemente debido a que la muestra se está apenas acondicionando al movimiento. Como habíamos dicho inicialmente, debe de girar 5 minutos previo a tomar las lecturas de viscosidad. ¿Sí? Entonces, el torque sigue bajando a 39.2, pero ¿qué es lo importante? Aquí lo que debemos ver es que estamos dentro de rango. Necesitábamos un torque entre el 10 y el 98%. Estamos alrededor de 30, 38, 40% de torque, por lo cual podemos decir que nuestras lecturas de viscosidad están siendo confiables. Podemos ver la lectura de viscosidad actual, va en 0.934 pascales por segundo. Entonces, bueno, vamos a permitir que la aguja siga girando dentro de la muestra por 5 minutos, como lo indica el procedimiento, y vamos a tomar las lecturas de los minutos 5, 6 y 7 para obtener nuestras 3 lecturas de viscosidad. Bueno, estamos por llegar al minuto 5 del ensayo, entonces voy a tomar la lectura de viscosidad justo ahora.
.756.9. 0.756 y el torque en 30%. De esta manera ya tenemos el primer valor de viscosidad del material. Esperamos a llegar al minuto 6 para tomar la siguiente lectura, tanto de viscosidad y de torque. La lectura de torque en realidad es solo para verificar dentro de nuestro ensayo, dentro de nuestros resultados, que siempre estuvimos dentro del rango permitido, que era entre el 10 y el 98%. Este valor no lo utilizamos en los cálculos, ni se debe reportar como tal dentro del resultado de viscosidad, pero bueno, como parte de una determinación de datos, es importante tenerlo presente. Bueno, entonces, como mencionábamos, tomamos cada lectura a cada 60 segundos. Aquí ya tenemos registradas las lecturas de viscosidad en el minuto 5, 6 y 7, teniendo viscosidades de 0.75 para el primer caso, 0.69 para la segunda lectura y 0.68 para la última lectura. Entonces, considerando nuestras 3 lecturas registradas a cada 60 segundos, el resultado final se obtiene como el promedio de estas, siendo la viscosidad rotacional para el cemento asfáltico a 135 grados centígrados, nos muestra una viscosidad de 0.7129 pascales por segundo. Y bueno, de esta manera el ensayo es como finaliza. Únicamente lo que se debe hacer ahora es permitir que el equipo deje de controlar la temperatura, retirar la muestra de asfalto y proceder a limpiar los instrumentos. Eso es todo.